hago la oración. Ok, ya hicimos la oración, pero vamos a empezar entonces hoy la parachá. Yo pensaba que cerrar. Estamos en la parachá Chofín de Jueces, que es Deuteronomio 17, 18, 19. Ah, no, perdón. Etcétera, que salgas. Es la parachá anterior, que es Deuteronomio 22, 23, 24, 25. Estamos atrasadas porque no vimos la clase pasada. ¿Ok? Pero vamos a verla. Espere, yo cierro la ventana aquí un momento. Entonces, yo me voy a enfocar. Ustedes saben que hay mucho, yo les he dicho, hay mucho, cada que empiezo a leer y voy a estudiar, hay mucho que nosotros podíamos sacar de cada una de los temas que la parachá está enseñando. Pero yo siempre trato de enfocarme en uno o dos temas que puedan ser importantes para nosotros. Entonces, me voy a enfocar hoy en el capítulo 22 de Deuteronomio. El capítulo 22 de Deuteronomio, básicamente, voy a empezar con la presentación porque pienso que puse bastante, está muy detallada ahí. ¿Pueden ver la presentación? Sí, señora. Bueno, el capítulo 22 de Deuteronomio básicamente es sobre la sexualidad humana. Vamos a ver y vamos a hablar de la sexualidad humana el día de hoy. Ahora, en el capítulo 22, mire, puse ese dibujo. Bueno, la realidad bíblica es que la cultura antigua veía la sexualidad de manera muy diferente a la nuestra. Era simplemente parte de la vida cotidiana y no se escondía. La sexualidad humana no se escondía. A medida que vamos a ver la clase de hoy, vamos a ver cómo era que ellos percibían la sexualidad. Y básicamente fue a través, después de que hubo la persecución de la iglesia hacia muchas personas, que hubo toda esa persecución, lo de las cruzadas, cuando se quemaba y se mataba a la gente por las creencias. En toda esa época fue que empezó a haber una manera diferente de mirar la sexualidad y empezó a ser algo más bien escondido. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar cómo ellos veían la sexualidad y cómo Dios la veía desde la perspectiva bíblica. En el capítulo 22 de Deuteronomio se centra en la sexualidad humana. Ahora, a lo mejor ustedes lo leyeron, cuando yo lo leí por primera vez, pues no diría que, oh, este capítulo se centra en la sexualidad. No, porque nosotros pues no tenemos el contexto, no teníamos el contexto, pero hoy lo vamos a ver en el contexto de cómo fue escrito. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Lo que vamos a ver tiene que ver con la creación de Dios de la humanidad y la naturaleza santa y sagrada de los roles definidos de Dios para los hombres y las mujeres. También tiene que ver con ciertos deberes que un sexo tiene con el otro y el concepto de uniones ilícitas e ilegales. Entonces, vamos a ver el versículo 5 del capítulo 22 de Deuteronomio. El versículo 5 dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Cuando uno lo lee así, simplemente dice, y por eso es que ha sido tan mal entendido hoy en día,
Dice, ah, bueno, entonces las mujeres no pueden, digamos, usar pantalón o cosas de esas, porque simplemente lo leemos de esa manera. Entonces, ¿qué significa que un hombre se vista con ropa de mujer? Eso es lo que nosotros hemos visto, lo que quiere decir un travesti, ¿cierto? Un travesti es una persona que usa ropa del sexo opuesto. Esa es la manera como nosotros lo vemos hoy en día. Ah, ese es un travesti porque uno lo ve vestido con ropa de mujer. ¿Mm? Esa es nuestra perspectiva. Ahora, pero realmente esto que el Eterno está diciendo en Deuteronomio 22:5, realmente se está refiriendo a alguien de un sexo que toma las características del sexo opuesto, ya sea por apariencia, por el papel que juega o por la ropa. Entonces, desde la perspectiva que fue escrito, es mucho más, se refiere a que un hombre no debe, o un hombre no debe tomar las características de una mujer y una mujer no debe tomar las características de hombre. Hoy en día eso está pasando mucho. Debido a que realmente no hay un rol, los hombres han perdido mucho su rol de líderes, de hombres de la casa. La mujer ha tenido que levantarse a tomar el rol básicamente del hombre de la casa. Y eso ha hecho que entonces que la característica de la mujer cambie, no tanto por la apariencia física, sino por el rol que está tomando en la vida. Y eso hace que empiece a cambiar también su apariencia física. Empezamos a tomar el rol del hombre, a ser el que mande, la que manda. Y cuando tú empiezas a ver eso en una mujer, empieza también a haber transformación física en la persona, porque la persona empieza a vestirse de otra manera, pierde las características de feminidad. Entonces, a eso es que se está refiriendo este versículo. Cuando dice que la mujer no se vestirá de hombre ni el hombre se vestirá de mujer. Este es el versículo 5, ¿sí? Ahora dice, realmente es acerca de confusión y engaño. Se trata de fingir o de identificarse con el sexo que no eres. Querer mostrarse y ser. Y déjeme decirlo, hoy en día nosotras las mujeres nos sentimos muy orgullosas de sentir que somos poderosas, que podemos, que no necesitamos un hombre al lado, ¿sí? Nosotros sentimos eso. Y eso forma parte de características de fingir, de quererme identificar como el sexo opuesto. Bueno, pues a eso es que se refiere este versículo. Esta ley habla básicamente de actitud y condición del corazón, ¿ves? No solamente es la apariencia física. Obviamente, uno puede ver que el que una mujer se quiera vestir o verse como hombre tiene que ver con lo que hay en su corazón. Ya es una manifestación de lo que en su corazón hay, de querer verse como hombre. Lo más gracioso es que yo he visto es que hay mujeres que dicen que rechazan el hombre de plano, ¿sí? Lo rechazan por X, Y razón, pero ellas mismas se están convirtiendo en hombres desde el momento, de la manera en que actúan, de la manera en que quieren vivir su vida y verse. Entonces dice, habla del espíritu. Entonces, realmente esta ley es con respecto a la actitud en el corazón. Habla del espíritu de obedecer las leyes del Eterno y permanecer fieles a la manera en que Él ordenó el universo. Entonces, realmente de qué está hablando? De la obediencia que nosotros tenemos al Eterno hacia el orden que Él puso en el universo. ¿Sí? A eso es que se está refiriendo este versículo. Y es el versículo 5 de Deuteronomio 22. Ahora, vamos a ir a otros versículos. Aquí se habla de la confusión y el engaño que siempre es malo en la economía del Eterno. ¿Sí? Porque estamos confundiendo lo que somos, estamos mostrando lo que no somos realmente. Ahora,
vamos a ver otros capítulos, otros versículos, por ejemplo, que se habla de mezcla ilícita. Vamos a ver Deuteronomio 22:9. Dice que no sembrarás tu viña de varias semillas, porque no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de tu viña. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que no sembremos en un terreno dos tipos de semilla diferente. Entonces, ves que cuando vemos estas cosas, nosotros decimos, bueno, ¿esto qué tiene que ver con sexualidad? Porque yo les dije que este capítulo tiene todo que ver con sexualidad. El centro del capítulo es eso. Bueno, pues vamos a seguir para que lo veamos. También está el capítulo, no ararás, el versículo 10 dice, no ararás buey con asno juntamente. Y el siguiente dice, no te vestirás de misturas, de mezclas de lana y lino juntos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Cada uno de estos versículos que les estoy mostrando aquí hablan de mezclas. El Eterno está diciendo, no hagan esta mezcla. No mezclen una semilla con otra en el mismo terreno. No mezclen lana con lino. No mezclen un buey con un asno para arar. ¿Sí? Está hablando de mezclas. Por lo tanto, como él está diciendo que no lo hagamos, si nosotros lo hacemos, estas son mezclas ilícitas. ¿Por qué son ilícitas? Bueno, ¿qué quiere decir ilícito? La mezcla ilícita son creaciones de uniones ilegales entre cosas que un adorador del Eterno no debe hacer. Ahora, entonces, esto se supone que, recuerden que estamos hablando de Deuteronomio, recuerden que ellos están a punto de entrar a la tierra prometida y que es Moisés hablándoles de cosas, recordándoles lo que el Eterno les dijo anteriormente en los mandamientos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver estos versículos, estos 3 versículos que les acabo de mostrar. Realmente estos 3 versículos son extensiones, dice, ilícito significa no autorizado, no aprobado, o sea, algo que es un mal uso que nosotros estamos haciendo de algo. Estos versículos tratan de combinaciones que crean uniones que nunca deben permitirse. Estas uniones son una forma severa de rebelión contra el Eterno. Cuando uno se pone a mirar esto, uno compara, bueno, recuerde que hemos hablado muchas veces, bueno, pero ¿qué tiene de malo que, por qué fue tan grave que Eva hubiera desobedecido, hubiera comido de un fruto prohibido? Solo eso nos trajo todo lo que nos ha traído. ¿Ves? Cositas como esas que nosotros, como no tenemos un entendimiento del significado espiritual de lo que el Eterno está queriendo, entonces nosotros vemos como que es algo realmente que no tiene mucha importancia. Pero vamos a ver estos 3 versículos realmente, ¿qué es lo que están queriendo decir? Estos 3 versículos realmente están yendo y es lo que Levíticos, recuerda las leyes de santidad que estudiamos, una por una en Levíticos 19. Bueno, pues esta es Levíticos 19:19. Dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Es decir, no hagas mezclas ilícitas. Todos esos versículos que les acabé de mostrar anteriormente es sobre no hagan mezclas ilícitas. Básicamente, ¿qué está haciendo Moisés? Moisés les está diciendo, recuerde Levíticos 19:19, pues esta y estas cosas no deben hacerse. La base de esta prohibición es que Dios ha establecido un orden físico en el mundo y no ha de ser confundido por mezclas de otra especie. Entonces, realmente, ¿esto de qué está hablando? Cada uno de estos 4 leyes que les acabé de mostrar sobre mezclas ilícitas están asociadas con el 7º mandamiento. ¿Sí recuerdan cuál es el 7º mandamiento? No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. ¿Por qué? Estas leyes sobre mezclas no autorizadas representan varios aspectos del adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio es una mezcla no autorizada.
A eso es que realmente se están refiriendo todos esos mandamientos que el Eterno está diciendo. No cometerás adulterio, no harás mezclas inadecuadas, mezclas que el Eterno no les ha permitido hacer. Porque si usted se pone a ver, desde el punto de vista práctico, si usted se pone a mirar los versículos que acabé de mostrarles, usted diría, bueno, pero ¿qué tiene de malo que yo ponga un buey, que yo ponga dos animales así y los ponga juntos a arar? ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene de malo? Y de hecho todos nosotros yo creo que lo usamos, que usemos vestidos de lana y de lino juntos, ¿cierto? ¿Qué tiene eso de malo? Uno diría, eso no tiene nada de malo, ¿cierto? Realmente desde el punto de vista práctico nosotros lo vemos y decimos, oh, no tiene nada de malo. Pero nosotros no reconocemos y vemos el principio espiritual sobre lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo realmente es, no adulteren, no hagan adulteración, no mezclen cosas que no se deben mezclar. Y yo he determinado que no deben hacer mezclas. ¿Sí? Ahora, si ustedes se acuerdan, ante los ojos del Eterno, el adulterio significa mezclar lo santo con lo profano, lo puro con lo inmundo y lo justo con lo injusto. Recuerde que nosotros dijimos en un principio, cuando empezamos a estudiar, nosotros dijimos, realmente no hay ninguna razón para que el Eterno, para nosotros haber sido escogidos santos, haber sido santos por el Eterno. No hay una razón específica que diga, a mí yo soy santa porque yo hago esto y esto y esto. Yo soy santa porque tengo estas cualidades o estos requisitos para ser santa. No, no lo hay. El único requisito para ser santo es que Él fue el que me escogió. Punto. Entonces, lo mismo pasa aquí. El Eterno ha determinado que es santo y que es no santo y que es lo que, entonces, y Él ha determinado que hay cosas que yo no debo mezclar. ¿Sí? Entonces, básicamente los versículos 9, 5, que empecé con lo de no usar ropa de hombre, no usemos ropa del sexo opuesto. El versículo 5, 9, 10 y 11 son ilustraciones de adulterio. Básicamente eso es, ilustraciones de adulterio. Adulterar el orden y los propósitos del Eterno está mal y eso es pecado. Básicamente el Eterno les está diciendo, cuando entren a la tierra prometida que yo les voy a dar, hay cosas que ustedes no deben mezclar, que no deben combinar. Yo recuerdo que cuando estuve leyendo esto, yo pensaba, porque el Eterno no da razones para hacer estas declaraciones, para decir, no hagan esta mezcla. Él no dice, no, porque es que si mezclan el lino con la seda, pues entonces va a pasar esto y no quiero que esto pase. Él no nos da razones para eso. Pero yo cuando estuve leyendo y estudiando esto, yo decía, ahorita que yo veo que quieren hacer trasplantes de cerdo en los seres humanos, digo, con razón el Eterno no quería que hiciéramos mezclas. Porque es que en el momento en que nosotros empezamos a hacer mezclas, nosotros empezamos a alterar la creación del universo, la creación que Él hizo. Nosotros lo alteramos. Por eso es que Él dice que no hagamos mezclas. ¿Sí? Ahora, vamos a ver por qué nosotros, muchas de estas cosas, cuando empezamos a leer Deuteronomio 22, nosotros posiblemente no vimos que había algo sexual en los contextos de lo que estaba hablándose, porque nosotros no entendemos el contexto hebreo en que fue escrito. Eso se llama modismos. Hay muchos modismos en la Biblia, ¿sí?
Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Deuteronomio 22:11, que es uno de los versículos que acabamos de ver. Decía, yo no me adentré detalladamente a cada uno de los versículos, pero sí agarré uno para dar ejemplo de cómo es que realmente y el sentido que tiene bíblicamente el versículo. Dice, lo acabamos de ver ahorita, el Deuteronomio 22:11 dice, no vestirá ropa de materiales mezclados de lino y lana, ¿sí? Eso es lo que el versículo dice. Ahora, pero realmente la palabra mezcla, dice, la palabra hebrea, chatnes, se traduce generalmente como material mezclado literalmente. Es lo que podría significar. Realmente en el hebreo la palabra chatnetz es la que aparece cuando dice mezcla. Entonces, y si la traducen literalmente, eso sería lo que nosotros leeríamos literalmente. Pero vamos al modismo de la época, lo que quiere decir realmente chanés en el modismo y por qué la intención que fue escrita en el hebreo realmente significa prostitución. ¿Sí? Realmente ese es el significado que tiene la palabra mezclar ahí. ¿Sí? Ahora, vamos a ver como para... Yo quiero que nosotros nos metamos un poco a tener un entendimiento de lo que está pasando bíblicamente, por lo que nosotros tenemos tanto problema en entenderla. ¿Sí? Vamos a ver modismos que nosotros usamos. Vamos a pensar en eso un poco. Por ejemplo, yo les digo, si yo les digo a ustedes, oh, mira que Juanita se acostó con Pepito. ¿Sí? Si yo les digo eso a ustedes, oh, Juanita se acostó con Pepito. ¿Ustedes qué piensan inmediatamente? Adulterio. No, ¿qué piensan? Le fue infiel. No, solo estoy diciendo que Juanita se acostó con Pepito. Ah, pues no estás diciendo nada entonces. ¿Por qué o qué? ¿Quién es quién? Que Pepito es otro hombre. No. Pongan cuidado. Piensen en cómo nosotros lo usamos. Piensen en esto. A veces... Que tuvieron relaciones. ¿Que tuvieron qué? Relaciones. Que tuvieron relaciones sexuales, ¿sí o no? Ah. Esa es la manera que nosotros pensamos, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Nosotros decimos, oh, mira que aquel se acostó con aquella. Nosotros inmediatamente sabemos por nuestros modismos que lo que yo estoy queriendo decir es que tuvieron ¿qué? Tuvieron sexo, ¿sí o no? Ajá. ¿Sí o no? Bueno, sí. Eso, sí, señora. Eso es un modismo que nosotros usamos. ¿Sí? Nosotros usamos mucho modismos como esos. Usamos muchas palabras que nosotros en nuestra cultura entendemos y de hecho en la cultura colombiana hay mucho modismo así que es de doble sentido. Entonces, nosotros los colombianos lo entendemos, pero los demás no lo entienden, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque no es de la cultura. Entonces, ellos no entienden lo que nosotros realmente queremos decir. Mi hijo vive en Colombia, ¿cierto? Y mi mamá dice que él es muy inocente. Dice, es que él es como muy inocente. Entonces yo le digo a mi mamá, no es que él sea muy inocente, es que él no tiene la malicia que aquí se tiene. Entonces, cuando él escucha algo, él la escucha literalmente porque él no tiene la cultura colombiana. Entonces, él la entiende como lo está diciendo, así lo entiende. Él no le ve un modismo, no, es lo que dice y no más. Bueno, lo mismo pasa en la cultura, en la Biblia.
En la Biblia, por ejemplo, descubrir la desnudez, ver la desnudez, son modismos que quieren decir tener relaciones sexuales. Y yo sé que ustedes vieron muchas veces, que nosotros lo hemos leído muchas veces, porque a través de la Tanaj, el estudio de cada uno de los libros de la Tanaj, nosotros vimos esas palabras, descubrir la desnudez, ver la desnudez, vimos esas palabras más de una vez. ¿Sí o no? Ahora, entonces, quiero que tengan en cuenta eso. Descubrir la desnudez, ver la desnudez, son modismos que quiere decir tener relaciones sexuales en la Biblia. Ahora, en el mismo versículo 22, en el versículo 22, en el capítulo 30, dice, yo puse el versículo, dice así: ningún hombre tomará a la mujer de su padre para que no descubra la vestidura de su padre. Y la vestidura, desde el contexto, desde el modismo hebreo, la esposa de un hombre en ese tiempo, su vestidura, porque así era, la vestidura era algo valioso, importante. Entonces, cuando dice, para que no descubra la vestidura, es decir, no descubra ese tesoro, eso tan importante que es de su padre, ¿sí? A eso se refiere la palabra vestidura. Ahora, desde este contexto que les acabo de ver, quiero que tengan en cuenta que descubrir la desnudez y ver la desnudez son modismos que quieren decir tener relaciones sexuales. Ahora, les voy a leer, escuchen, quiero que me pongan atención aquí. Les voy a leer algo que pasó en Génesis. Les voy a leer Génesis 9:18. Es cuando Noah, cuando se acabó la inundación y Noah empieza a surgir, dice, los hijos de Noah que salieron del arca fueron Shem, Ham, Yefet y Yam, que es el padre de Canaán. Y dice, los tres son hijos de Noah, y de estos se pobló toda Aretz. Ahora, y comenzó Noah a trabajar a Dama, y plantó una viña, o sea, empezó a trabajar la tierra y plantó una viña. Dice, y bebió del vino hasta embriagarse, y estaba en medio de su tienda desnudo. Ahora, miren el versículo. Entonces, ahora, póngale cuidado al versículo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Lo puse burla en ridículo con No, sus hijos. Lo delató, ¿no? pero dice, no. Mire, ¿qué significa descubrir la desnudez? Ver la desnudez. Tuvo relaciones. Tener Ah, relaciones sexuales. relación. Después la desnudez, ¿verdad? No, eso es muy cierto. Pero ¿qué tal que pues, esté cambiando de ropa? Es que nosotros, pónganme cuidado, nosotros en nuestra cultura, nosotros si lo leímos, cuando lo leímos, nosotros pensamos algo como esto, como que, oh, él estaba acostado borracho desnudo y pasó por ahí su hijo y lo vio y fue y les dijo, oiga, allí está mi papá todo desnudo, venga, venga, mírelo. Y se burló de él. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Pero desde la cultura hebrea no, porque descubrir la desnudez es un modismo para decir tener relaciones sexuales. Entonces,
Entonces, O sea que en ese entonces lo vieron teniendo relaciones. El hijo tuvo relación con su padre. No. Sí. Wow. el hijo abusó de su papá, de Noah. De- De no. Vio la desnudez de su padre, es decir, tuvo relaciones con su papá, se aprovechó de él porque estaba borracho y desnudo. Entonces, escuche. Entonces, ahí es donde tú puedes entender porque Noah, escuche, Noah maldijo a Canaán. Ahora, ¿quién fue el que abusó de él? Fue Cam, el hijo. Pero Noah maldijo al nieto. ¿Por qué maldijo al nieto? Maldijo al nieto para significar toda tu generación será maldita. Maldijo toda su generación por lo que su hijo le hizo. Ahí es donde tú entiendes, porque cuando tú lo miras así, lo lees, uno dice, pero wow, le tiró maldición al nieto cuando el papá fue el que lo vio así, pero es que fue mucho más que eso. Y la mayoría, oiga, las aberraciones sexuales vienen de Canaán. La mayoría de las aberraciones sexuales y las cosas sexuales vienen de Canaán. Ahí es donde uno entiende eso. Oh, con razón, Noah maldijo a Canaán, al nieto. Mejor, lo que quiso decir es, toda tu generación será maldita. Y por eso esta tierra de Canaán, esa es la tierra, escuchen esto. ¿A qué tierra es la que ellos van a ir a poseer? La tierra de Canaán. Sí, sí. ¿Y dónde es que el Eterno es bien radical y dice, destrúyalo, no dejen nada con vida? ¿Dónde? En Canaán. Mire dónde llegó la maldición por lo que él hizo. Ujú. Ujú. Entonces, ahora, estas cosas nosotros no las vemos, no las podemos ver, porque la manera en que la Biblia ha sido enseñada, todo lo que ha tenido que ver con las cosas sexuales han sido muy cubiertas, han sido muy tapadas. Ahora, les voy a leer algo que estaba en el estudio, pero no lo quise como copiar ni parafrasear ni nada. Yo dije, se los voy a leer tal como está ahí. Dice así. Esto que les acabo de mostrar, estas ilustraciones, estas son grandes ilustraciones de por qué tenemos tanto problema de traducción de la Biblia, que dan lugar a problemas de comprensión. La mayoría de los gentiles traductores de la Biblia cristiana eran excelentes eruditos en la lengua hebrea o griega, pero no sabían nada de la cultura hebrea. En muchos casos, y entre paréntesis dicen Martín Lutero, por ejemplo, evitaron saberlo intencionalmente. Es decir, ¿qué evitaron saber? Evitaron conocer la cultura hebrea intencionalmente, pero tradujeron la Biblia en hebreo sin conocer la cultura. Y fue intencional. ¿Por qué intencionalmente? Debido a sus mentalidades antijudías. Como tenían tanta cosa contra los judíos, no querían, no estaban interesados en saber nada que tuviera que ver con la cultura judía. Pero la cultura, escuche, la cultura no se puede desligar del lenguaje. La cultura no se puede desligar del lenguaje. Que ese es el problema con muchas de las traducciones de la Biblia. Lo desligaron del lenguaje.
Y si se desliga del lenguaje, nosotros le damos la interpretación que nos dé la gana de darle. Dice, el resultado fue que ellos no entendieron la mente hebrea o los modismos hebreos comunes o la naturaleza simbólica y acostumbrada de muchos de los sucesos desde las Sagradas Escrituras, que parecen claras para muchos de nosotros, porque como nosotros lo entendemos a nuestra manera, pero para los hebreos era otra cosa. Ahora, el uso simbólico del vocabulario de las escrituras que gira en torno, escuchen, ¿en torno a qué? En torno a la ropa, en torno al sexo, en torno al matrimonio y en torno a la guerra santa es fundamental para la Biblia. Se entreteje e intercala a lo largo de la palabra, pero nosotros no tenemos un entendimiento de eso. ¿Por qué? Porque nosotros la interpretación es otra. Todo esto pasa desapercibido a nuestro propio riesgo, porque muy a menudo este vocabulario es el que describe la relación deseada de Jehová, de Dios con nosotros, y cuál debe ser nuestra respuesta hacia él. De hecho, por más que han tratado de no meter lo sexual, de no ponerle cuidado, de tratar de no verlo así como con claridad y sin tapados, no se ha podido porque muchas de las cosas que pasaron tenían que ver con el sexo. Por ejemplo, lo que pasó con uno de los profetas. El Eterno pone a uno de los profetas que se case con una prostituta para darle un ejemplo al pueblo del amor que él tenía por ellos. Entonces, hay muchas cosas que no se podían ocultar, pero a pesar de todo tratan de mantenerlo tapado. Entonces, vamos a volver. Esto es para que entendamos y nos demos cuenta de la naturaleza de cómo nosotros no tenemos un entendimiento, unas traducciones realmente buenas de la palabra, porque se ha quitado la cultura de las traducciones. Ahora, vamos a volver al versículo 22:11, que dice que no vestirá ropa de material mezclado de lana y lino, y donde les hablé de la palabra Chadnez, ¿recuerda? Entonces, Chadnez es un modismo ¿para qué? Para prostitución. Entonces, lo que este versículo realmente quería decir para los israelitas era que no usara ropa de una prostituta, que son de lana y lino fino, juntos. Eso era lo que quería decir. Una prostituta en tiempos de la antigüedad llevaba ropa encantadora y perfumes muy caros, porque era lo que le ayudaba a ella a atraer a los clientes. Pero también era simbólico de lo que la prostitución es esencialmente en un sentido más profundo. La prostitución es, por definición, una forma de adulterio. La prostitución es una forma de adulterio. Cualquier mezcla ilícita es un alto acto de adulterio ante el Eterno. Ahora, vamos a recordar lo siguiente. Recordemos que nosotros hemos sido hechos santos, ¿cierto? Nosotros somos hechos santos y separados para el Eterno. ¿Sí? A nosotros el Eterno nos escogió, por eso estamos aquí estudiando la palabra. Entonces, nosotros hemos sido hechos santos para Él. ¿Ok? Ok. Sí. De hecho, en 1 Corintios 6, de 19 al 20, de hecho lo voy a leer desde el versículo 15. 1 Corintios, voy a leerlo desde el versículo 15, ¿ok? Dice así: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son parte del Mesías? Así que, ¿debo yo tomar partes del Mesías y hacerlos partes de una prostituta? De ninguna manera.
¿O no sabéis que un hombre que se junta con una prostituta se convierte físicamente en uno con ella? Ahí está la mezcla ilícita. Porque la Tanakh dice, los dos serán una sola carne. Pero la persona que está unida con el Señor es un espíritu. ¿Sí? Nosotros ya estamos unidos al Eterno. Somos un espíritu con el Eterno. Por lo tanto dice, pero la persona que está unida con el Señor es un espíritu con él. Huye de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que comete una persona fuera del cuerpo, está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKadosh, que vive en vosotros, que habéis recibido de Dios? El hecho es que no os pertenecéis a vosotros mismos. Si no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros no tenemos derecho a hacer mezclas. Fuisteis comprados por precio, de manera que usad vuestros cuerpos para glorificar a Dios. Nosotros, nuestro cuerpo es para glorificar al Eterno. Ya no podemos hacer mezclas. Ya no podemos hacer mezclas ilícitas. Y yo espero que que estén entendiendo a qué se refieren esas mezclas ilícitas. Como yo soy santo, ¿sí? Somos santos. Soy hecha santo y separada para él, ¿cierto? Eso significa que con lo que yo mismo me uno, debe ser cuidadosamente considerado. ¿Cierto? Con lo que yo me uno, tiene que ser cuidadosamente considerado. Espero que tengan en cuenta que estamos hablando de el adulterio como el principal mandamiento aquí y lo principal que el Eterno está hablando en Deuteronomio 22. Tengan en cuenta que está hablando de mezclas ilícitas que nosotros hacemos. En otras palabras, ahora, en la economía del Eterno, el acto de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer es el matrimonio. El sexo y el matrimonio son inseparables. Entonces, ¿qué está pasando? Yo les decía al principio, la manera en cómo ellos percibían el sexo no es la manera como nosotros lo percibimos. Para nosotros, y yo pienso que hasta se burlan si una muchacha dice que tiene 15, 16, 17 años y dice que es virgen. Porque nosotros el sexo lo vemos muy a la ligera. Pero en la economía del Eterno, el sexo y el matrimonio son una sola cosa. Tú tienes relaciones sexuales, tú estás casada. Tú tienes relaciones sexuales, tú tienes, o sea, esa persona ya es tu esposo, tu marido. La mayoría de nosotros, yo no puedo hablar por todas ustedes, pero hablo por mí. La mayoría de nosotros llegó al matrimonio, no llegó al matrimonio virgen. En el momento en que tuvimos relaciones sexuales anteriormente, nosotros ya estábamos haciendo mezclas ilícitas. Y pónganme cuidado, desde la perspectiva del Eterno. Porque el sexo es algo de mucho cuidado. Pero nosotros eso espiritualmente es de mucho, mucho cuidado. Pero nosotros somos muy folclóricos con eso. Nuestra cultura es así. En otras palabras, una persona apartada para el Eterno no tiene derecho alguno a entrar en unión con esas cosas o con aquellas personas que no lo son. El hacerlo es una mezcla no autorizada. Hacerlo es esencialmente adulterar lo que es puro. No solo adulterar las leyes del Eterno,
adulteramos las leyes del Eterno cuando lo hacemos, sino también que adulteramos nuestra relación personal con el Eterno. Y esas son reglas de la Escritura, no son reglas de nosotros. Entonces, piensen un poquito la perspectiva de cómo nosotros hemos visto y vemos el sexo. Nosotros pensamos que es algo casual. Es más, nosotros pensamos, no, pues tú te tienes que conocer. Muchas veces la gente dice, no, pero es que yo no lo conozco todavía, tengo que conocerlo un poquito más. Lo realmente que está queriendo decir es que, bueno, pues yo necesito tener sexo con él, ver si me gusta, si no me gusta, ver si nos entendemos en la cama, nos entendemos en otro lado. Eso es lo que estamos diciendo. Pero para el Eterno es en el momento en que tú tienes relaciones sexuales, ya te comprometiste. Y ahorita vamos a ver un poquito más profundo eso. Ya te comprometiste. Cuando nosotros hemos estado teniendo relaciones sexuales sin habernos casado, eso ya es prostitución. Ya es prostitución. Nelly, o sea que nosotros nos estábamos prostituyendo, ¿Cómo así? ¿o no? Pues antes de casarnos. Oiga, escuche, vamos, espera, ahorita al final miramos a ver si esa pregunta está contestada con lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver unos casos más, seguidos. Pero mire, quiero que mire la definición que le acabo de dar. En la economía del Eterno, el acto de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer es matrimonio. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? En el momento en que tú tienes relación con un hombre, desde ese momento básicamente debería ser, ese es tu esposo. ¿Sí? Hasta ahí la cosa va bien. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos relación con ese, pero luego con otro, pero luego con otro, pero luego con otro. ¿Y sí? Entonces, ahí es donde está el asunto. Porque nosotros vemos el sexo muy folclórico. Entonces, vamos a ver un poquito más acá estos casos. Y todos estos casos están aquí en Deuteronomio 22. Voy a leerles, por ejemplo, hay 5 casos específicos que vamos a ver nosotros sobre la sexualidad, que nos ilustran mucho cómo el Eterno ve la sexualidad y cómo nosotros nos ayuda a ver cómo nosotros la vemos. Entonces, por ejemplo, versículo 13 y al 19 de Deuteronomio 22, dice así, del 13 al 19 dice, si algún hombre toma a una mujer y se llega a ella y después la aborrece, oiga, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Resulta que el tipo se casa con ella, ¿sí? Son los casos que se le están planteando. El tipo ve a la mujer, tiene relaciones sexuales con ella, no le gustó como tuvo las relaciones, quién sabe qué no hizo, qué hizo, pero no le gustó. Entonces llega y dice, ¿sabe qué? Va donde el papá de la muchacha y le dice, y va donde los jueces, va y les dice, yo no quiero a esta mujer por esposa. ¿Por qué? Oiga, porque dice, dice, si algún hombre toma mujer y se llega a ella y después y da lugar a que se hable de ella diciendo que cometió adulterio, o sea, la está difamando porque le está diciendo, oh no, porque como no le gustó lo que tuvo, entonces dice, ¿sabe qué? Esta mujer no la encontré virgen. Entonces, escuche eso. Entonces la voy a devolver porque no era virgen. Entonces la va a devolver, pero resulta que en esa época los papás, para estar preparados para cualquier cosa que pasara, cuando ella se acostaba en la noche de boda, ellos ponían una sábana blanca, un trapo blanco. Entonces, obviamente, como la mujer era virgen,
el trapo salía manchado de sangre. Y de hecho ellos los ponían felices porque su esposa, pues su hija había llegado como debía llegar al matrimonio. Entonces, como esa era una evidencia, si el hombre estaba difamándola a ella, le decía, aquí está la evidencia de que ella sí era virgen, que a usted no le gustó como estuvo con usted, pero ella sí era virgen. Por lo tanto, usted no la puede desechar. Entonces, la ley lo obligaba a quedarse casado con ella. ¿Sí? La ley lo obligaba. Ahora, imagínese que los papás cuidaban ese trapito porque era una evidencia, primero, escuchen, primero de que esa mujer había honrado y respetado el lugar de los padres, porque como los papás eran la autoridad en su casa, ella no iba a deshonrar a los papás prostituyéndose, es decir, teniendo relaciones por ahí afuera. Escuche, esa era la visión que tenían. Y esa es la visión del Eterno respecto a las relaciones sexuales. ¿Tú tienes relaciones sexuales ya por fuera? Imagínese que entonces, como ella había honrado a sus padres porque nunca había hecho nada de eso y llegó virgen al matrimonio, era obligación para el hombre seguir casado por el resto de su vida con ella. Ese es el primer caso, ¿cierto? Mire la perspectiva del sexo. Segundo caso, versículo 20-21. Segundo caso. Dice, pero si no la hayan muestras que confirmen la virginidad de la joven. Entonces, realmente cuando él llegó y se casó con ella y se acostó, resulta que ella no era virgen, que la mujer se había estado con alguien más. Entonces él va, escuche lo que pasa, Entonces ella, oiga, ella será sacada a la puerta de la tienda de su padre y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella cometió infamia en Israel al prostituirse en la casa de su padre. Así será quitado el mal de en medio de ti. Es decir, tener relaciones con otros, tener relaciones sin casarse, era el mal en tu casa. Y déjenme decirles, sigue siendo. Sigue siendo desde la perspectiva espiritual. Espiritualmente sigue siendo y sigue trae mal a la vida de la familia. Cuando uno empieza a tener relaciones sexuales, trae mal a la vida de la familia, trae mal a la vida de la persona. Espiritualmente trae problemas de salud. Uno no lo ve y no lo entiende porque primero, aquí no hay conocimiento del mundo espiritual, no tenemos conocimiento del mundo espiritual. Segundo, nosotros no conectamos que muchas cosas de las que nosotras nos pasan, enfermedades después de los 40 y los 50, es por ese tipo de cosas que hemos hecho en nuestras vidas. Pero nosotros no lo vemos y no lo conectamos. Pero una cosa que tiene la cultura judía es que ellos tienen mucho más conocimiento del mundo espiritual desde la perspectiva del Eterno, porque ellos conocen más al Eterno que nosotros. Conocen más el mundo espiritual porque el Eterno es espíritu. Nosotros no conocemos. Y ellos, muchas de estas cosas ya las entienden porque entienden el mundo espiritual. Ahora, estamos en el segundo caso. Tercer caso, versículo 22. Mira el tercer caso, versículo 22. Si algún hombre es sorprendido acostado con la mujer de otro, ¿eso es qué? Eso es adulterio, ¿sí o no? Con la mujer de otro, los dos morirán. Escuche lo que dice, los dos morirán. El hombre que estaba acostado con la mujer y la mujer. Así será quitado el mal de Israel. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando cuando en la época de Yeshua? En la época de Yeshua lo que estaba pasando es que
Por eso Yeshua criticaba tantas cosas, porque aquí dice que si un hombre es encontrado con una mujer de otro, los dos deben ser, a los dos hay que matarlos. Pero no hacían eso, mataban era a la mujer nada más. Entonces por eso Yeshua criticaba eso, porque realmente no seguían las leyes del Eterno, estaban siguiendo las tradiciones que ellos empezaron a formar. Ahora dice, si algún hombre es sorprendido acostado con la mujer de otro, los dos morirán, para así quitar el mal de Israel. Ahora escuchen, cuando uno tiene relaciones, ¿qué está pasando? No, nosotros decimos, bueno, pero ahorita no nos matan si nosotros hacemos eso. Físicamente no nos matan, pero espiritualmente nosotros nos estamos matando a nosotros mismos. Porque espiritualmente nosotros estamos trayendo todos esos demonios, por esa mezcla ilegal que hicimos, lo estamos metiendo a nuestra casa. Todos esos espíritus, ahora, esos espíritus afectan dos áreas en la vida de las familias: el área económica y el área de la salud. En estos días la maestra de nosotros, usted sabe, la maestra Diana Mendiola Bacheva, ella estaba hablando de un caso de una mujer. Y a mí me dejó como que, wow, el comentario que ella hizo. Ella dijo lo siguiente: nosotros, porque hablaba de una mujer precisamente que hizo eso, que engañó al esposo y tuvo relaciones pero el esposo ni sabía, pero estaba todo bien con el esposo, pero sus hijos estaban teniendo problemas. Entonces ella decía, porque la señora estaba buscando ayuda. Dijo, ok, usted quiere ayuda para su hijo. Esto es lo que ella dice, que a mí me pareció tremendo. Dice, tú no puedes ayudar a tu hijo cuando de lo que te emana no es bueno. Escucha eso, lo fuerte. Si yo he engañado, si yo he tenido relaciones sexuales, si yo he hecho cosas y entonces vengo y quiero ayudar a mi hijo porque está pasando situaciones difíciles, yo no puedo, espiritualmente yo estoy demasiado contaminada para poder ayudar a mis hijos. Escuchen, esto, mucha gente dice, bueno, es que esto no aplica porque a nosotros no nos mata. Aplica espiritualmente. Y escúchame en esto. La obra de Yeshua en el madero no quitó las consecuencias del pecado en nuestras vidas, no las quitó. Que eso es una doctrina falsa. Le están enseñando a la gente a creer que, y este es el versículo que usan, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ese es el versículo que usan. ¿Cómo puede creer que todas las cosas viejas pasaron? Cuando toda esa maldad está en tu vida, en tu cuerpo, todos esos espíritus están en tu casa. Y entonces pretenden decir que Yeshua dijo que tranquilo, que no se preocupe, que ya nada de eso lo va a afectar. Eso no es cierto. ¿Por qué las enfermedades están llegando a nuestras vidas? ¿Por qué nuestros hijos están viviendo situaciones difíciles? Por la porquería y toda la cochinada que nosotros metimos a nuestra casa. Y hasta que nosotros no nos limpiemos nosotros, primero que todo, entonces nosotros podemos ayudar a nuestros hijos. Porque nosotros estamos limpios de todo eso. Cuando un hombre trae este tipo de cosas a la casa o una mujer, escuche, la casa empieza a tener problemas. Y siento decirlos, pero irse a orar no es suficiente. Tenemos que purificarnos espiritualmente. Tenemos que hacer cosas para limpiarnos. Recuerde, las impurezas hay que sacarlas. Hay que limpiarnos. Hay cosas que hay que hacer para que nosotros podamos ser realmente esos instrumentos que ayudemos a nuestra familia. Voy a seguir. Versículo 4.
No, versículo 23, 24. El cuarto caso dice, 23, 24. Si hay una joven virgen que está desposada con algún hombre y otro la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces, aquí lo que está diciendo es una muchachita jovencita, ¿cierto? Posiblemente ya está comprometida con alguien para casarse. Porque desde la perspectiva bíblica, en el momento en que una mujer está comprometida con alguien, ya está casado, porque ya se comprometió, porque valía lo que decía, ¿cierto? Eso es lo que pasó con María y José. Ellos no habían tenido nada, pero dicen que ellos estaban comprometidos o dicen que estaban casados. Realmente es porque desde la perspectiva de ellos ya ella ya le va a pertenecer a él. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta joven es una joven que está comprometida con alguien más, pero un tipo viene y tiene relaciones con ella. Dice, entonces, los dos serán sacados de la ciudad, de allí serán apedreados hasta la muerte. La joven por no haber gritado en la ciudad pidiendo ayuda y el hombre por haber tratado de manera vil a la que estaba desposada con su prójimo. Escucha lo que dices, y así quitarán el mal de en medio. Entonces, la muchacha, como yo pienso, como no gritó ni dijo nada, entonces posiblemente no fue violada, sino que le gustó y quiso hacerlo. Entonces, a los dos los van a matar, ¿cierto? Serán sacados de la ciudad y serán apedreados hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ella consintió con esto. Entonces, ahora, versículo, el último caso, 28, dice, 28, 29. Si algún hombre se encuentra con una joven virgen que no esté desposada y la toma y se acuesta con ella y son descubiertos, el hombre que se acostó con ella pagará al padre por la joven. Entonces, esto es como si uno tiene una hija en la casa y es una muchacha virgen, es una muchacha buena, está en la casa, pero este tipo se aprovecha de ella. Él está obligado a casarse con ella. ¿Por qué está obligado a casarse con ella? Porque él fue el que la conoció, porque él es el hombre, entonces él tiene la responsabilidad y él le tiene que dar un pago al papá por ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es responsable. La muchacha estaba cuidada en su casa y estaba bien. Entonces el hombre que viene, ¿por qué? Porque es que el sexo era una cosa seria. Era una cosa muy seria. No era oculto, no era como nosotros que es como tabú y que no hablamos de eso, que no, pero era una cosa seria que se sabía quién lo tenía, no lo tenía. ¿Por qué? Porque respetaban, era algo de matrimonio. Sexo significaba matrimonio. Ahora, ¿por qué dice ahí que debía casarse? Porque ahí le dice a él que tiene que casarse. Porque según las reglas del Eterno, una unión de un hombre y una mujer que ha sido dispuesto indica matrimonio. Escuche. Por ejemplo, si mi hijo quiere tener relaciones con una muchacha, indica matrimonio. ¿Por qué indica matrimonio? Porque desde esta perspectiva, póngame en cuenta, de esta perspectiva es, tú estás diciendo, tu hija está diciendo, ¿sabe qué, papi? Yo no quiero estar bajo tu autoridad, quiero estar bajo la autoridad de este hombre, porque eso es lo que implicaba la relación sexual. Yo me comprometo con este hombre, entonces está rechazando la autoridad del papá y se está yendo a autoridad de otro hombre, entonces está implicando, yo quiero comprometerme con este hombre. Eso es lo que implicaba la relación sexual. ¿Sí? Ahora, una chica que ha decidido que la autoridad sobre ella sea transferida de su padre a un hombre, entonces hace al marido. El Eterno dice que un hombre que tiene unión sexual con una mujer que no está comprometida con el hombre, ya está involucrado en el matrimonio. O sea,
Desde el momento en que tuvo relaciones ya es como comprometido. Y ahora él es el responsable de ella. Y por eso el hombre le tiene que pagar cierta cosa al esposo, al papá. ¿Por qué? Porque él es el responsable. Entonces, después de ver estos casos, después de ver estas situaciones, de nosotros entender la gravedad de las mezclas ilícitas, que básicamente tiene que ver con Deuteronomio, con Éxodos, que dice sobre el adulterio, ¿sí? Entonces, la pregunta que nosotros nos haríamos, ok, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto hoy en día? ¿Cierto? Es lo que nosotros nos preguntaríamos. Primero que todo, vamos a ver, yo puse ciertos puntos específicos. Comparando nuestra cultura con la cultura desde la perspectiva que el Eterno lo establece, nosotros somos culpables de pecado. Porque nosotros, para empezar, la manera en que nosotros vemos el sexo, muy a la ligera. Nosotros no somos conscientes de que eso trae muerte, muerte espiritual. Y la pregunta es, ¿vamos a seguir ignorando sus leyes? ¿Vamos a seguir nosotros viendo el sexo como algo tan esporádico, tan pasajero, tan sin importancia? Y cuando uno empieza a aprender de las consecuencias espirituales que trae para mí, para mi familia, para mi salud después, uno empieza a pensar, wow, esto es cosa seria. Nosotros no podemos ser tan tranquilos con respecto a eso. La manera de verlo. Un padre tiene el deber de proteger a las mujeres de su casa. Sexualmente, el hombre tiene la responsabilidad de proteger la sexualidad de sus hijos, sobre todo de sus hijas mujeres. Tiene la responsabilidad. Porque es que en el momento en que una mujer empieza a tener relaciones sexuales, su vida empieza a cambiar. La autoridad del padre empieza a cambiar. Hay muchas cosas desde la perspectiva espiritual que empiezan a cambiar. Entonces, es responsabilidad del padre proteger a las mujeres de su casa, a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas, sobre todo si tiene hijas. La sexualidad, escuchen, la conducta sexual de nuestros hijos no se le deben dejar a la sociedad. Y nosotros hemos dejado que la sociedad rija la conducta sexual de nosotros y la de nuestros hijos. Porque es que, como les decía yo ahora, una niña de 15, 16 años, si dice que es virgen, se van a burlar de ella. Porque esa es la cultura de aquí. Pero realmente esa persona lo que está haciendo es protegiendo su cuerpo, protegiendo su vida espiritual, protegiendo para llegar pura al matrimonio, para que no haya ninguna contaminación. Los hebreos, escuchen, la cultura hebrea ni siquiera tienen noviazgos. Ellos no se ponen con noviazgos. Ellos se sientan, hablan de las cosas, de lo que les gustaría, que los proyectos, lo que les gustaría hacer en su vida para poder. Y entonces deciden si se casan o no. Ok, me voy a casar con aquella persona. No es como nosotros que vamos a tener relaciones sexuales para ver si me gusta o no. Mire, a uno le puede gustar tener relaciones sexuales con mucha gente. Sobre todo, déjeme decirle, si es fuera del matrimonio, si es pecado, es más les va a gustar. ¿Por qué? Porque hay más demonios involucrados para darle más placer y satisfacción a usted o a uno. ¿Sí? Pero eso no es el matrimonio tiene que ser mucho más. ¿Ves? Entonces, nosotros debemos cuidar esa parte en nuestra vida. Ahora, por eso puse ese dibujo, me pareció tan bonito. Es el papá protegiendo a su hija, protegiéndola de todas esas cosas negativas que el mundo trae.
todas esas cosas que parecen buenas, pero no lo son, porque si usted ve el dibujo, parecen luces llegando. No, no son luces. Son cosas que vienen a destruir a la persona. Ujú. Entonces, por eso me pareció muy bonito ese dibujo. Ahora, vemos en todos estos casos que el comportamiento sexual ilícito tiene sus propias consecuencias. Y hoy en día es igual. Y no importa si eres creyente o no. No importa. Mire, esto es una mentira que los creyentes se han creído. Los creyentes han creído y por eso la iglesia está llena de tanto desorden sexual. Porque han creído que como llegamos a Yeshua, como llegamos a Jesús, Jesús nos libró de todos nuestros pecados y ya no tenemos que pagar por nada porque somos tan sinvergüenzas cuando entramos al cristianismo, llegamos y somos tan sinvergüenzas que como recibimos a Yeshua, entonces ni siquiera vamos y le pedimos perdón al daño que le hicimos a la ex, al daño que le hicimos al ex de otra, al daño que le hicimos con todas las cosas que hicimos, ni siquiera pedimos perdón porque Dios nos perdonó. Pero déjeme decirle, las consecuencias de nuestros desórdenes sexuales, las consecuencias de nuestros pecados sexuales, no importa si tú eres cristiano o no, ahí están. Ahí están y nosotros tenemos que hacer algo para limpiarnos de todo eso. Pero tampoco nos enseñan a limpiarnos. Porque, como les decía yo ahora, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Sí, las cosas viejas pasan cuando yo las saco de mi vida. Pero si yo no he sacado toda esa inmundicia, toda esa porquería, todo ese desorden sexual, traer pornografía a la casa, eso es desorden sexual. Pero como no estoy tocando a nadie físicamente, no. El montón de espíritus que nosotros traemos a la casa, si traemos pornografía a nuestra casa, el montón de espíritus que traemos a nuestra casa, por eso después hay problemas económicos y problemas de salud, por ese tipo de cosas que nosotros hemos traído a nuestra casa. Y todo eso nosotros necesitamos limpiarlo. Entonces, las cosas viejas pasaron cuando nosotros hemos limpiado todo eso, porque gracias a la obra de Yeshua, nosotros tenemos la posibilidad de limpiar, porque Él es el que nos ayuda a limpiarnos. Tenemos la posibilidad de limpiarnos. Entonces, poder tener un ambiente, una atmósfera limpia y sana para nuestros hijos. Decía una cosa que nuestra maestra también decía, dice, nosotros vivimos una vida desordenada, sexualmente, una vida de desorden. Llegamos a la iglesia, nos volvemos creyentes, nos volvemos cristianos, empezamos a orar y entonces queremos que nuestros hijos vivan una vida en santidad. Escuche, porque a mí me pasó, a muchos nos pasa. Entonces queremos que nuestros hijos vivan una vida en santidad. Cuando nosotros tenemos todas esas porquerías en la casa y las trajimos nosotros mismos. Nuestros hijos son un reflejo de muchas de las cosas que nosotros mismos hicimos. Entonces nosotros queremos venir a que ellos entonces se casen vírgenes. Okay, entonces yo quiero que mi hija se case virgen, yo quiero que mi hijo se case virgen, yo quiero que sea así, así, así. Cuando nosotros mismos hemos tenido una vida en desorden. ¿Sí? Somos irrealistas. Porque lo que ellos han visto y lo que han vivido y lo que el ambiente en nuestra casa les ha mostrado es otra cosa. Entonces nosotros tenemos que corregir muchas cosas en nuestra vida antes de pretender. Y yo recuerdo que también nuestra maestra nos ha dicho, mire, usted quiere que su hijo, usted quiere que sus hijos y que su familia esté bien y que esté mejor cada vez, mejórese usted, sánese usted, límpiese usted.
Porque cuando yo me sano, yo me limpio, yo quito tanta cosa de mi vida, entonces es que yo le puedo impartir a mi familia eso. Mientras tanto, no puedo. Cada pecado trae una consecuencia. Dios perdona los pecados, pero no nos quita las consecuencias. No importa si tú eres creyente o no. Entonces tú dirías, bueno, yo diría, bueno, pues entonces, ¿cuál es la diferencia para mí como creyente? La diferencia para mí como creyente es que yo tengo la posibilidad de hacer esa limpieza espiritual, porque gracias a Yeshua hay cosas que yo puedo hacer. Una persona que no es creyente no puede. Si nosotros hemos tenido relaciones sexuales con otro, o el esposo de nosotros ha tenido, o nosotros mismos hemos tenido relaciones sexuales, todo eso contamina nuestro ambiente, contamina a nuestros hijos. Por eso desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva bíblica, cuando un hombre se casa, cuando una mujer y un hombre se casan y hay adulterio, el divorcio es permitido. ¿Por qué es permitido? Porque es que la contaminación tan horrible que trae sexual, la contaminación y el daño en la salud, en las finanzas, a la familia, es muy grande. Es muy grande. Entonces, por eso es que el divorcio es permitido si hay infidelidad. Y déjeme decirle, muchas veces es mejor el divorcio que seguir casados. Especialmente cuando el hombre o la mujer que cometió el adulterio no se arrepiente. ¿Sabe por qué? Porque no hay pureza, no va a haber nunca una limpieza. Nunca va a haber una limpieza. Sobre todo si está oculto. Peor. Y desafortunadamente en las iglesias, ¿qué está pasando? Como queremos mantener el matrimonio, todo el mundo sabe que este es un sinvergüenza y están diciéndole a la esposa, siga orando por él para que restaure su matrimonio. No, ahí no hay matrimonio. Desde el momento en que el hombre o la mujer se fue a tener relaciones con alguien más, ahí rompió el pacto, ahí fue roto el pacto. Entonces, hasta ahí llegó el matrimonio. El matrimonio no se rompe porque la esposa dijo, no, yo eso no se lo voy a permitir, hasta luego, porque entonces empiezan a echarle culpa a la esposa. No, pero ¿cómo? Si usted es una mujer de Dios, ¿cómo va a dejar su esposo? Luche por él. O mire, está arrepentido. Muchas veces no está arrepentido. Tiene remordimiento porque la mujer lo va a dejar. Pero apenas la mujer vuelva con él, vuelve y sigue haciendo lo mismo. Y más escondido para que no se dé cuenta. Y eso se ve así en las iglesias. Así. Y eso es lo que está contaminando nuestras casas y nuestras iglesias. Eso es lo que lo contamina. Hay dos cosas que están destruyendo la iglesia cristiana y que eso va a salir a la luz dentro de muy poco. Los desórdenes sexuales y el dinero, el manejo del dinero. Y estas cosas, pero estas cosas no nos las enseñan. En Mateo 5, 27, 28, porque ese es el versículo del adulterio y Yeshua lo dice, escuche, Yeshua lo dice, Yeshua dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. Porque es lo que hay en el corazón de la persona. ¿Qué hay en mi corazón? Si yo tengo interés, si yo miro a otra persona con interés, ya eso es adulterio. Por eso Yeshua no fue que cambió las leyes. Yeshua no cambió, él las muestra. Ok, es que mire, es lo que hay en tu corazón.
Por eso, por ejemplo, es tan grave la pornografía. Que la pornografía es puro adulterio, mezclas ilícitas. ¿Ves? Es decir, el hombre ha formado, escuche, el hombre ha formado la idea de sus intenciones sobre ella, sobre la mujer, en su mente. Realmente eso son estrategias que el enemigo usa contra uno, porque uno tiene la mente ya dañada. Son estrategias que el enemigo usa contra uno. Son como premios de consuelo que te da. Porque, y como la pornografía, porque entonces la persona simplemente dice, ah, no, pero yo no la he tocado, yo no lo hice. Lo pensé, pero no lo hice. Pero ¿dónde está el daño? Aquí en la mente. Ese es el primer paso. Ya desde el momento que está aquí en la mente, esa es la dirección que tú vas a estar tomando. Entonces ya hay adulterio. Yeshua dejó muy claro que todo empieza en la mente. Nuestros cuerpos son esclavos de la mente, no al revés. O sea, eso es lo que debiera ser. Nuestros cuerpos debieran sujetarse a lo que la mente, pero nuestra mente está tan dañada que nuestra mente se deja llevar por el cuerpo, por lo que siente, por lo que ve, por lo que le gusta. Entonces, por eso la pornografía es tan grave, porque la pornografía empieza a dañarlo a uno es aquí. Hace mucho daño a la mente. Porque entonces ya eso hace que sea tu cuerpo el que sea el que domine. Y entonces, mire, yo les digo una cosa, piensen un poquito en esto, piensen en esto. Yo no creo que haya una persona en el mundo, no creo, que hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo voy a tener relaciones sexuales con niños. Yo voy a tener relaciones sexuales con animales. Yo voy a tener... Inicialmente la gente no piensa, o sea, no piensa así, uno no piensa eso. ¿Cómo llegan ese tipo de cosas? ¿Cómo llega gente a llegar a abusar de niños sexualmente, a llegar a tener relaciones con animales, a llegar? ¿Cómo llegó a esa situación? ¿Sabe cómo llega a esa situación? Por este pequeñito tipo de cosas. Ok, vi una mujer, la deseé en la mente. Vi esta persona, la deseé en la mente. Empiezan cosas en la mente. Llega un momento que la mente no tiene satisfacción, que el cuerpo no tiene satisfacción. Entonces buscan más, buscan más, buscan más. Entonces llega la pornografía, buscan más, busco más, busco más, porque empieza a no haber satisfacción sexual. Y entonces empiezan los desórdenes y los desvíos sexuales. ¿Por qué? Porque no hay satisfacción, porque ya el cuerpo es el que está dominando. Y todo empieza ¿dónde? Aquí, aquí. Todos los ejemplos que dimos antes sobre mezclas ilícitas, todos estos son ejemplos de eso, pero ninguno tan grave como el acto de unión sexual ilegal entre un hombre y una mujer. Esa es de las cosas más graves. Nosotros, desde nuestra cultura, nosotros no vemos esto así. Y deberíamos, digamos que no es nuestra cultura, pero entonces como somos creyentes, desde la perspectiva de nosotros como creyentes, deberíamos verlo de esta manera. Y no dejar que la cultura nos influencie, sino nosotros influenciar a nuestra familia desde esta perspectiva. Dice en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes?
Nosotros somos el templo de Dios, nosotros. Porque nosotros, el Eterno nos ha escogido. Nosotros somos santos porque Él nos ha escogido. Entonces, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Cuando nosotros hacemos mezclas ilícitas, es decir, tenemos uniones sexuales no autorizadas, entonces nosotros estamos destruyendo nuestro propio cuerpo. Nosotros. No lo está destruyendo otra persona, lo estoy destruyendo yo. Nosotros mismos. Y mire lo que dice aquí. Mire lo que dice. Si alguno destruye el templo de Dios, pero ¿quién destruye el templo de Dios? Nosotros mismos estamos destruyendo el templo de Dios con fornicación, con adulterio. Nosotros mismos. Entonces dice, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Por lo tanto, si nosotros mismos estamos destruyendo el templo de Dios, ¿quién va a venir a terminar de destruirlo? Dice, no, ¿qué dice? Él mismo será destruido por Dios. ¿Quién va a destruir nuestro cuerpo? El Eterno. Escuche lo que dice. Porque nosotros siempre pensamos que es otra cosa, otra persona. No, mire aquí. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿quién lo estoy destruyendo? Dios. Yo lo estoy destruyendo. Por lo que hago, por la fornicación, por el adulterio. Ok, si yo lo estoy destruyendo, él mismo será destruido por Dios. O sea que Dios viene a destruirlo. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes, nosotros somos el templo de Dios. Nosotros tenemos que cuidar el templo de Dios. Y estos son asuntos muy, muy serios que nosotros nunca los hemos tomado con seriedad. Eva comió del árbol del fruto prohibido y mire todo lo que pasó por eso. Nosotros no somos conscientes de que nosotros lo que hacemos, las mezclas ilícitas que nosotros hacemos, trae mucha cosa a nuestra generación, no solo a nuestros hijos. Por eso tantas cosas de que mis hijos y mis hijos y los hijos de nuestros hijos, muchas veces lo que nosotros hemos hecho les llega a ellos y les llega y les llega y les llega, porque nosotros todas esas cosas todavía las practicamos, las hacemos, no hemos cambiado esas cosas. Y estos son asuntos serios desde la perspectiva del Eterno, no desde la perspectiva de nosotros, porque nosotros somos muy folclóricos en eso. Ahora, entonces, voy a parar acá de compartir.